Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos esté viendo. Mi nombre es Samantha Mater y es para mí un placer estar el día de hoy compartiendo con ustedes acerca de un tema que nos debe de mantener siempre muy alertas. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de la diarrea en niños, pero no quiero continuar sin antes agradecer por ver el video. Como he dicho anteriormente, vamos a hablar acerca de la diarrea en niños. Vamos a dividir el contenido en 4 etapas. Número 1, vamos a ver qué es y cuáles son las estadísticas que se manejan a nivel mundial y a nivel nacional anualmente. Vamos a conocer qué es la tríada ecológica de la diarrea en niños. Vamos a aprender a observar algunos signos y síntomas y también vamos a ver cuáles son esos 3 niveles de medida de prevención que podemos hacer para evitar esta enfermedad. Bueno, la diarrea es una enfermedad que inicia de manera brusca, pero aunque inicie de manera brusca, generalmente al cabo de unos días, esta enfermedad se autolimita. ¿Qué quiere decir que se autolimita? Quiere decir que se cura sola. Algunas de las estadísticas que se manejan anualmente de los casos reportados de diarrea en niños son 1.700 millones de casos o 1.700 millones de niños contraen o tienen la enfermedad de diarrea anualmente. De estos 1.700 millones de niños infectados, 525.000 niños mueren cada año a causa de esta enfermedad. Estos 1.700 millones de casos reportados son muchas veces porque 780 millones de personas carecen de acceso al agua potable. En Centroamérica vamos a hablar de los dos países que tienen pues la mayor incidencia presentan la mayor cantidad de casos de diarrea en niños y es Honduras y Guatemala. En Honduras anualmente se reportan 200.000 casos o 200.000 niños que tienen la enfermedad de diarrea al año y en Guatemala la diarrea está considerada como la segunda causa de muerte infantil. Entonces, ¿por qué se enferman nuestros niños con diarrea? Es muy fácil. La causa principal por la que nuestros niños se enferman con diarrea es porque ingieren alimentos o agua que no han sido desinfectados adecuadamente y pues están infectados con heces fecales. Esta infección o esta contaminación con heces fecales se debe a lo que vimos anteriormente, que muchas veces hay muchas personas que no tienen acceso al agua potable. Estos alimentos, al estar infectados, son una forma por la que se transmiten los virus, las bacterias y los parásitos que me pueden ocasionar la diarrea y en ocasiones también hasta hongos. Vamos a ver entonces qué es la tríada ecológica. La tríada ecológica son 3 elementos que se interrelacionan y me pueden provocar una diarrea o un caso de diarrea en niños. Como primer elemento de la tríada ecológica tenemos los agentes etiológicos. Los agentes etiológicos son esos virus, bacterias y parásitos que me pueden provocar un cuadro diarreico. Como primer agente etiológico tenemos al rotavirus, que como su nombre lo indica es un virus que me puede provocar más del 80% de los casos registrados de diarrea en niños. Luego tenemos a la Escherichia coli, el Campylobacter jejuni, la Salmonella y la Shigella, que estos últimos 4 son bacterias que también me pueden provocar diarrea en niños, así como el rotavirus. Entre el 70 y el 80% de las diarreas generalmente son causadas por virus, el 15% por bacterias y el 5% por parásitos. Esto quiere decir que si se presentan 10 cuadros de diarrea en niños, es muy probable que 7 de ellos sean causados por virus, 2 de ellos sean causados por bacterias y solo uno de ellos sea causado por parásitos. El segundo elemento de la tríada ecológica es el medio ambiente, del que tenemos que estar muy pendiente, porque la diarrea se presenta con mayor frecuencia en países donde pues
están en desarrollo, como vimos anteriormente, Honduras y Guatemala. También en países que presentan climas tropicales, como es la mayoría de los países de Centroamérica, en países donde hay bajas condiciones socioeconómicas y también en lugares donde hay deficiencias higiénicas. Por ejemplo, el pobre control de la potabilización del agua, esto quiere decir donde no hay mucha agua potable, como lo mirábamos anteriormente, donde se practica el fecalismo al ras del suelo o a la orilla de los ríos, donde también la ingestión de alimentos es contaminada pues debido a la poca agua potable que se maneja, donde también pues la conservación de alimentos preparados es inadecuada. Entonces, este es el segundo elemento, perdón, de nuestra triada ecológica. Y pasamos a ver cuál es el tercer elemento y último elemento, y es nuestro huésped, que en este caso sería nuestros niños. Nuestros niños actúan como huésped del agente etiológico, pero nuestros niños cuentan con diversos mecanismos de defensa contra estos patógenos o contra estos agentes etiológicos. Tenemos tres principales. Número uno, la barrera gástrica, que me va a inhibir o me va a evitar el crecimiento del desarrollo bacteriano gracias a sus características especiales. Es decir, que si por alguna razón uno de los agentes que vimos anteriormente logra entrar en el organismo de nuestros niños, la barrera gástrica me va a tratar de impedir que esta bacteria o que este virus que entró por accidente, pues se siga desarrollando. Número 2, tenemos el incremento de la motilidad intestinal o movilidad intestinal, que es gracias a ese movimiento constante que me va a expulsar esta bacteria que sin querer entró al organismo de nuestros niños. Y número 3, la flora normal o la microbiota normal de cada uno de nuestros niños, que tiene, pues está en estrecho relación con la barrera gástrica. Su función de la flora normal o de la microbiota normal es mantener un pH bajo que me va a impedir el crecimiento del germen que pues sin querer entró al organismo. Luego de esto vamos a seguir con los signos y los síntomas que me van a indicar que algo no anda bien en el intestino o en el organismo de nuestros niños. Número 1, deposiciones flojas y acuosas. Si bien es cierto, con niños menores de 5 años les resulta un poco difícil controlar sus esfínteres y controlar pues las ganas de ir al baño, pero debemos recordar siempre que las deposiciones flojas y acuosas no son normales, y menos aún cuando el niño ya lleva más de 24 horas con esta situación. Número 2, calambres y dolores abdominales. Vemos que el niño se queja de dolor, se soba su pancita, agarra su pancita y se pone en posición fetal, como lo conocemos, como signo de que le duele su estomaguito. Número 3, tenemos la fiebre. La fiebre se va a producir como una respuesta del cuerpo para indicar que ha entrado un organismo que no es parte de la microbiota normal, que no es parte del cuerpo. Entonces se va a producir la fiebre para dar ese signo de alerta. Luego tenemos la sangre en heces, y esto tenemos que tener mucho cuidado y observar muy bien, porque no es normal bajo ninguna circunstancia que haya sangre en heces. Entonces, este es uno de los signos que nos tiene que indicar a nosotros que nuestro niño necesita atención médica inmediata. Luego tenemos las náuseas y por último tenemos la deshidratación. Si bien es cierto que la diarrea se autolimita al cabo de unos días o se cura sola al cabo de unos días, no es el hecho de la evacuación constante lo que puede llegar a complicar un caso de diarrea, sino es la deshidratación que causa estas evacuaciones constantes que tuvo el niño, porque aun cuando se terminen las evacuaciones, pues la deshidratación siempre queda, y es contra eso con lo que hay que pelear para evitar que el caso de diarrea o el cuadro de diarrea se ponga o se complique. Bien, es muy importante lo que les mencionaba anteriormente, que al notar la presencia de sangre en las heces de nuestros niños, en las evacuaciones, asistamos inmediatamente
a la consulta médica para que este niño empiece a tener el tratamiento adecuado que pues su caso lo amerita. Vamos a ver entonces ahora los 3 niveles de prevención que podemos hacer o que debemos hacer para evitar estos cuadros diarreicos. Prevención primaria. La prevención primaria consiste en seguir las indicaciones médicas, higiénicas y sanitarias. Esto quiere decir lavar bien nuestros alimentos, asegurarnos de que el agua que consuman nuestros hijos, nuestros niños, sean, que el agua sea potable, promover el lavado de las frutas y verduras con jabón, al igual que promover el lavado de manos luego de ir al baño. La protección específica que va siempre dentro de la prevención primaria es las vacunas. Es muy importante por esta enfermedad y muchas otras que nuestros niños cuenten con el carnet de vacunación completo. En el caso de la diarrea se cuentan con vacunas ya desarrolladas contra la salmonela, el Vibrio cholerae y el rotavirus, que son virus y son bacterias que me pueden llegar a ocasionar la diarrea, como lo hemos visto anteriormente, pero cuando el niño ya está vacunado, pues el porcentaje o la probabilidad de que tenga un cuadro diarreico disminuye en gran manera, y es por esto que las vacunas son muy importantes en la vida de los niños. Luego tenemos la prevención secundaria, que la prevención secundaria vamos a empezar con el diagnóstico temprano, y es por eso que siempre tenemos que estar muy pendiente de los signos y síntomas que vimos anteriormente, porque con el diagnóstico temprano podemos limitar que la enfermedad siga y evolucione. Es muy necesario también en el diagnóstico temprano ver cuál fue el inicio o qué fue lo que me ocasionó la diarrea. Entonces, el diagnóstico temprano entra ya dentro de la prevención secundaria. Cuando ya se presenta la enfermedad, hay que ver qué me ocasionó esa enfermedad y ver si los signos que presenta son muy graves para llevarlo a una atención médica y pues parar la evolución de la enfermedad. Como parte también de la prevención secundaria tenemos el tratamiento oportuno, y es lo que les mencionaba anteriormente. Las evacuaciones al cabo de unos días se van a terminar o se van a autolimitar, van a parar por sí solas. Entonces ahora debemos concentrarnos en el tratamiento de la deshidratación, que es uno de los principales problemas o una de las principales causas de muerte cuando un niño presenta un cuadro diarreico y no es tratado debidamente. Para pelear o para contrarrestar esta deshidratación, el niño necesita una alimentación apropiada y también mantener el control de la fiebre. Y número 3, tenemos que limitar la incapacidad, que esto va de la mano con el diagnóstico temprano, que incluye la prevención o el tratamiento de las complicaciones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues fijándonos bien en los signos y síntomas que ya presente nuestro niño con el diagnóstico temprano. Vamos ahora con la prevención terciaria. La prevención terciaria consiste de un solo paso y es la rehabilitación. La prevención terciaria es ya cuando el niño va saliendo del caso o del cuadro de diarrea, que por lo general el niño ha dejado de jugar como lo hacía normalmente con sus amiguitos, o de repente dejó de asistir al kinder, a la escuela. Entonces la rehabilitación consiste en colocar a este niño de nuevo a ocupar su lugar útil dentro de la sociedad cuando el niño ya ha recuperado su capacidad física, psicológica y social. Cuando el niño ya no presenta las evacuaciones constantes, cuando el niño ya no presenta fiebre y cuando el niño se está completamente seguro que no está deshidratado. Cabe mencionar que la prevención primaria es o el nivel de prevención primaria es antes de que se presente el cuadro de diarrea. La prevención secundaria es una vez que ya está, hay que identificar cuál fue la causa y pues tratar de luchar contra la deshidratación y la fiebre. Y la prevención terciaria consiste en devolver a nuestros niños pues a su vida normal. Seamos muy observadores y estemos siempre al pendiente de nuestros niños. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta presentación le haya sido de mucha ayuda.